Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me da un placer de veras estar en esta oportunidad con usted, compartiendo acerca de este panorama que hemos venido haciendo alrededor de las Sagradas Escrituras. El programa que le he denominado Al Encuentro con la Palabra de Dios. Espero que los libros anteriores le hayan venido ayudando y animando a poder no solamente ir leyendo la palabra de Dios, eh, ir conociendo a Cristo Jesús también en cada libro, porque cada libro nos habla mucho sobre Cristo Jesús, y también que vaya usted tratando de ir captando y amando, que es lo más importante, la palabra de Dios. Para esta oportunidad tenemos el libro de Segunda Samuel. Bueno, como siempre me gusta empezar la lectura de un libro con un versículo de la palabra de Dios que tiene que ver con la Biblia. Y nos dice este libro en este texto famoso de Josué, capítulo 1, versos 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. ¿Por qué entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Y Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios bendiga su santa palabra. Bien, vamos a introducirnos entonces en esta oportunidad en el libro de Segunda Samuel. Un texto maravilloso que está en este libro que me encanta es: no hay nadie como tú, ni existe otro Dios aparte de ti. Segunda Samuel, capítulo 7, verso 22. Un contexto general del libro de Segunda Samuel siempre es bueno tenerlo porque nos ayuda como a invitarnos a ver por qué razón este libro se ha escrito. Bueno, la vida de David fue tan importante para Israel que todo el libro de Segunda Samuel está lleno de relatos acerca de él. La mayoría supone que David habría estado contento cuando finalmente Saúl fue muerto en la batalla, pero David lloró la muerte de su rey y de su amigo Jonatán, que por cierto era el hijo de Saúl. Este libro de Segunda Samuel relata cómo David llegó a ser el rey sobre Judá y luego sobre todo Israel. Como David cumplió la voluntad de Dios al gobernar a su pueblo, Dios le dio éxito. Su pueblo, por consiguiente, lo amaba y lo respetaba. David no fue un buen rey y jefe militar. Perdón, David fue un buen rey y un gran jefe militar. Pero como todo ser humano, cometió errores como padre. En ocasiones no disciplinaba bien a sus hijos, lo que trajo mucho sufrimiento. David estaba lejos de ser perfecto. Cometió los graves pecados de adulterio, engaño y asesinato. Pero cuando el profeta Natán le dijo a David que era culpable, el rey David admitió su pecado y se arrepintió. Dios perdonó a David, pero Segunda Samuel registra las consecuencias a largo plazo que David y su familia tuvieron que sufrir. Un comentario aparte de esto, me gusta, hermanos, que la Biblia retrata al ser humano tal como es. Si uno ve otros libros de otros biógrafos, relata acerca de hombres y mujeres solamente las cosas positivas, solamente las cosas más bonitas de él. Mientras que la Biblia habla del ser humano tal como es, pero a la vez habla de Dios, de la oportunidad que tenemos en Él para podernos allegar a Él y poder obtener de parte de Él su amor, su perdón y su compasión hacia cada uno de nosotros. Un bosquejo rápido de todo este libro de Segunda Samuel nos habla de que de los capítulos 1 al 10, David llega a ser el rey.
de Israel. De los capítulos 11 al 18, David peca con Betsabé, la esposa de otro hombre. Luego hace matar al esposo de ella en una batalla. Acordémonos que el esposo de ella se llamaba Urías. Y la vida de David no vuelve a ser la misma, porque él y su familia deben vivir con los efectos de lo que ha hecho. Su hijo Absalón conspira contra él y David huye a Jerusalén. Uno de los aspectos importantes que tenemos que ver, hermanos, es que el pecado, si bien es cierto, Dios lo perdona, Dios nos limpia, Dios nos ayuda a sobrellevarlo, pero tenemos que entender que hay consecuencias de ese pecado que también tenemos que afrontar. De los capítulos 19 al 24 de este maravilloso libro, vemos ahí en eso en la restauración del reino. David tiene un pequeño grupo de hombres valientes que una y otra vez le muestran su lealtad. Lamentablemente, David cuenta con los hombres de Israel en preparación para una guerra y deja que los números se le suban a la cabeza. Dios lo disciplina por ese pecado de orgullo. A veces el éxito, hermanas y hermanos, lo medimos en función de los números o de las posesiones. Y tengamos mucho cuidado porque Dios nos ve de otra forma a nosotros. No por lo que hagamos, sino por lo que somos y lo que estamos aprendiendo también de Él. Un detalle muy importante a resaltar en este libro de 2 Samuel tiene que ver con el arca del pacto o del arca de Dios o el arca del Señor. Este instrumento siempre acompañaba a los israelitas en sus viajes. Era como un museo móvil. En su interior estaban las tablas de los 10 mandamientos y en algún momento esta arca contenía el maná y la vara de madera de Aarón. Fue David quien finalmente puso el arca del Señor en el templo, la trasladó. Ahí está una idea de cómo era eso según lo dice la palabra de Dios. Dos elementos muy importantes tenían, entre otros, por ejemplo, toda el arca por dentro y por fuera era de oro puro y la madera que tenía era una madera de acacia, una madera muy fuerte. Por cierto, el arca era un objeto sagrado, por lo tanto, Dios dio algunas instrucciones estrictas sobre cómo debía cuidársela. Normalmente nadie podía tocar el arca, ni por accidente. Por ejemplo, cuando David trasladaba el arca a Jerusalén, un hombre llamado Usa la tocó y cayó muerto. Actualmente la ubicación del arca es un misterio. Puede haber sido destruida hace mucho tiempo. Y ahí podemos ver algunos versículos bíblicos como Éxodo 25, del 10 al 22, Josué del 3 al 6 en esos capítulos, 1 Samuel 6, 21 al 7, 2. Todos esos versículos o capítulos nos hablan acerca del arca del Señor. Pero también, hermana y hermano, cuando estemos leyendo este libro, es bueno prestar atención a los siguientes temas. Las decisiones. David como rey debe tomar muchas decisiones. La mayoría son sabias, pero algunas son necias. Por ejemplo, una decisión que le trajo consecuencias, acordémonos, fue el adulterio, el pecado que cometió con Betsabé. Y luego cómo Natán lo hace ver el error y David se arrepiente. Y también por otro lado, el error grande es que se dejó atormentar por los números cuando decide, posterior a la guerra, contar a la gente. A eso a Dios no le gustó. Las consecuencias de esas decisiones, David hace algunas elecciones muy malas. Esas elecciones tienen consecuencias o resultados con los que David tiene que cargar, en especial en su dinámica de familia. Otro aspecto importante fueron los crímenes. En 2 Samuel se registran varios crímenes, mucha sangre derramó David. Y otro aspecto a ver ahí es que debemos de prestar atención es la bondad, que a pesar de tantos de los errores, David muestra gran bondad a diversas personas, mucho más de las que las personas esperan de él.
Además, como si fuera poco, podemos encontrar en todo este libro el desarrollo de tres grandes temas muy importantes. El primero, el pacto davídico. La vida de David llegó a su cúspide cuando Dios entró en una relación de pacto con él y le prometió establecer una dinastía a través de sus descendientes. Y usted lo puede ver eso en el capítulo 7, de los versos 5 al 16 de este libro. Este pacto tenía un elemento condicional asociado con él, ya que advertía que los reyes infieles del linaje de David recibirían el castigo de Dios, según lo podemos ver en el capítulo 7, el verso 14. Pero también podemos ver las consecuencias del pecado. El pecado de David de adulterio y homicidio, que lo podemos ver ahí en el capítulo 11 del 1 al 21, fue el punto de cambio y de reinicio de su reino. Aunque el arrepentimiento de David fue genuino, usted puede verlo ahí en el Salmo 51, donde está su confesión de fe, y el perdón de Dios fue inmediato, usted lo puede ver ahí en el capítulo 12, verso 13. Su pecado tuvo consecuencias, ahí puede ver usted en el capítulo 12, los versículos 10 al 12. Su vida familiar se volvió un desastre tras desastre, con consecuencias negativas para el reino, incluyendo una época de guerra civil. Para el final del relato, David era un rey ya anciano, cuyo reino, aunque intacto, fue disminuido. Sin embargo, fue bondadoso con él y su devoción sincera a Dios se convirtió en su atributo más memorable. Usted puede ver más información en 2 Reyes 18, 3 y 22. Y también en el 22, capítulo 22, perdón, verso 2. Y en Hechos 13, verso 22. El tercer aspecto muy importante, el abuso de poder. Varios relatos describen los terribles efectos en el pueblo, el abuso del poder, lo que hace evidente cuando Joab asesina a Abner en los arreglos de David para la muerte de Amnón, viola a Tamar. Cuando Absalón mata a Amnón y la rebelión de Absalón. Estos incidentes advierten a los creyentes de hoy a que debe usarse para el bien cualquier poder o autoridad que tengan como padres, jefes, líderes de iglesias, y no para engrandecerse a sí mismos o sucumbir a los propósitos malignos. La enseñanza de acá, hermanos, para nosotros, hoy y siempre. Tengamos mucho cuidado con manejar nuestro liderazgo, hermanos. Como lo dice aquí, en cualquier posición en la que estemos, sea que seamos padres, o que estemos a cargo de una oficina, o que estemos a cargo de algo, el poder, si se nos sube a la cabeza, inmediatamente nos puede traer problemas. En este libro de Samuel, de 2 Samuel, podemos encontrar al menos 6 modelos de fe a seguir. El modelo de fe, primero, es el de David, ¿sí? En capítulo 6, de los versos 14 al 22, adoró a Dios apasionadamente, sin percatarse de las respuestas negativas que daban algunas veces las personas a su alrededor. Su amor por Dios era tal que el Señor llamó a David un hombre conforme a su corazón o a mi corazón. Usted puede ver esto en Hechos 13, versículo 22. Y aquí vale la pena una pregunta para nosotros en esta oportunidad. ¿Cómo está usted en lo referente al tema de la adoración al Señor? El segundo tema importante o el segundo modelo de fe es el de Natán, el profeta Natán, por cierto, capítulo 12, del 1 al 14. Intrépidamente confrontó al rey David con la verdad, a pesar de la posibilidad de que la confrontación podía costarle la vida. Alguna persona con algún puesto de poder o alguien que usted ama necesita ser enfrentado con la verdad sobre su pecado. ¿Cómo podría usted animarlo? ¿Y cómo podría animarlo usted mismo hacia esa persona, el ejemplo de Natán?
tercer ejemplo, una mujer sabia, ahí en 14, 1 al 20. Ayudó a convencer a David a que resolviera viejas rencillas con Absalón, por cierto, hijo de él, que le quería hacer un golpe de estado. ¿Puede usted ayudar a traer sanidad o reconciliación a una familia herida? El cuarto ejemplo a seguir es el de Itaí, capítulo 14, versos 16 al 22. Él era un extranjero y se puso del lado de David, cuando hubiera sido más fácil estar del lado de Absalón en su rebelión. Y aquí vale una pregunta. ¿Hace usted consistentemente lo que es correcto en vez de inclinarse por el camino más fácil o más conveniente? Un quinto es una mujer sabia. Ahí lo puede ver usted en el capítulo 20, del 15 al 22. Ella salvó la ciudad. Y aquí vale una pregunta más. ¿Hay alguna situación en la cual usted pueda intervenir para traer paz, ya sea a nivel en su hogar, en su familia, en su comunidad, con algún vecino? Y el sexto, un hombre fuerte de David. En el capítulo 23, verso 20 al 39, usted lo puede localizar ahí esa experiencia. Se consagró implacablemente a él y sus hazañas se renovaron. Y aquí la pregunta es muy importante. ¿De qué forma la lealtad a una persona íntegra refleja su carácter? Este hermoso libro de David nos presenta además 10 desafíos. El primero está en 2 Samuel 1, del 1 al 16. Niéguese, tal como lo hizo David, a celebrar la caída de su oponente. Haga el esfuerzo de ver lo bueno en los demás. El segundo desafío se encuentra en 2 Samuel, capítulo 2, versos 1, 5, el 5, 19 y verso 23. Determine siempre buscar la voluntad de Dios. El tercer desafío importante lo podemos encontrar en 2 Samuel, capítulo 3, versos 22 al 37. Demuestre su integridad en su lugar de trabajo y rechace las condescendencias y hablar mal de alguien a sus espaldas. El desafío número 4 está en 2 Samuel 7, de los versos 18 al 29. Imite la humildad de David y su confianza y obediencia. El quinto desafío está en 2 Samuel 9, del 1 al 11. Sea un modelo de bondad para aquellos que lo rodean, aun con aquellas personas que pueden percibirse como sus enemigos, sin importar si su bondad es recompensada. El desafío número 6 está en 2 Samuel capítulo 11, del 1 al 24. Escoja no abusar del poder que Dios le ha dado y sirva al Señor fielmente en cualquier posición que Él lo coloque. El séptimo desafío importante está en 2 Samuel 12, del 1 al 14. Confronte al cristiano que se encuentre en pecado de una amorosa forma, con el propósito de arrepentimiento y restauración. Pero tenga cuidado con hacer juicios concernientes a los sentimientos o los motivos de otras personas. Puede ver más en 2 Samuel 16, del 5 al 14, en Mateo 7, del 1 al 5, y en 1 Corintios 4, verso 5. El octavo nos dice en 2 Samuel 13, del 1 al 22, compasivamente ayude a las víctimas de violaciones, incesto, ataques sexuales o abuso. Ámelas y diríjalas a la sanidad en Cristo Jesús. Así su sentido de dignidad y valía podrá restaurarse. Y el número 9, no permita
que la conveniencia o la comodidad decidan por usted. Y el 10, siempre que sea posible, sea un agente de reconciliación. El libro de Samuel comprende un total de 24 capítulos y 695 versículos. Y un versículo clave de este libro es: David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Segunda Samuel, capítulo 8, verso 15. Espero que este ratito que estuvimos compartiendo le ayude a poder tener un mayor amor por la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.